están en el PDF. Hay un dato ahí que no está actualizado, pero dale, ahora después cuando lleguemos lo vemos. Sí. Bueno, bien, ahí lo ven Bueno, todos, ¿no? capaz que acá empiezo un poco lo que dijeron. Alguien que de repente se anima a leer para ser un poco más dinámico. Si alguien quiere, si no, bueno, vamos leyendo nosotros. Bueno, arrancamos entonces nosotros. Cualquier cosa, si no, vamos viendo. El término conductas suicidas incluye un grupo de trastornos conductuales autolesivos que representan un continuo entre las ideas de muerte, las ideas de autoeliminación, el intento de autoeliminación y el suicidio consumado. Fíjense que acá se habla de cuatro aspectos distintos, ¿vieron, no? ¿Cómo va? Es un espectro, ¿no? Desde la idea de muerte hasta el suicidio consumado. Todas las cosas que hay en el medio. Y cómo no es lo mismo. ¿Alguien alguna vez reparado en esto de que en realidad ideas de muerte no es lo mismo que ideas de autoeliminación, intento de autoeliminación o suicidio consumado? En la guía del ministerio es para primer nivel, pero hace como si una disquisición de que no Listo, son está lo mismo. perfecto. A mí, por lo menos, Está- cuando la leí, estuvo bueno porque, o sea, creo que cada una tiene su particularidad y le da la gravedad también a la Exacto, situación. está muy bien. Eso mismo. Son diferentes medidas que vos podés tener en realidad frente a cada uno de estos. Algunos de estos, bueno, de estos ítems puede hacer la diferencia de que el paciente se vaya a la casa o que se quede internado, por ejemplo. Bien, ahora la idea, no sé si yo paso a la siguiente, es un poco definir cada uno de estos conceptos, ¿no? De lo que es cada una, ¿no? Por ejemplo, bueno, las ideas de muerte, ¿no? Este es esto cuando el paciente dice, por ejemplo, no, no importa si estoy vivo o no, no, no me importaría si mañana despierto o no, en un contexto, obviamente, siempre de sufrimiento, pero sobre todo también de desesperanza. Pero en ese momento, con las ideas de muerte, no existe una intención actual de muerte, ¿no? Un poco a diferencia de lo que sí son las ideas de autoeliminación, que es, bueno, no quiero vivir y podría provocarlo directamente, ¿no? Entonces ahí hay como una escalada a partir de las ideas de muerte, donde la intención de muerte se suma la posibilidad de concretarla, ¿no? De ser concretada. Entonces, en esta línea, la valoración debe incluir, ¿no? Si existe una planificación, ¿no? O sea, si esta idea de autoeliminación se encuentra en proceso de elaboración, ¿no? Y ahí preguntar, ¿no? Bueno, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Y ir un poco más profundo de eso, ¿está? O sea, que las ideas de muerte es como, bueno, sí, a veces pensaría que no quiero seguir viviendo así, ¿no? Pero no tiene como una idea clara de qué hacer y un paso más allá son las ideas de autoeliminación, que es cuando sí se ve como una posibilidad real para llevar a cabo, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere agregar algo, Nacho, de esto. En realidad, bueno, justamente que, digamos, por ejemplo, esto que yo les decía en cuanto, yo pienso más que nada, digamos, en el manejo que ustedes van a tener en emergencia de cuando llega un paciente así. Mm. En realidad, digamos, un paciente con ideas de muerte siempre, ante todo, lo adecuado es que no quede en la puerta de emergencia, en la sala de espera, por ejemplo. Lo mejor es que ingrese, y más aún si el paciente tiene, bueno, ideas de autoeliminación. Capaz que sería el caso más claro. Y bueno, después dentro de estas ideas de autoeliminación, ya hacerse la idea de que si son ideas bastante claras, eso después, bueno, lo valorará el psiquiatra cuando sea derivado, en la puerta. Se podrá definir si ingreso o no, pero sepan que hay muchos pacientes que con ideas de autoeliminación terminan ingresando, para contenerlos, si es que, por ejemplo, el medio no es continente y evitar el riesgo de que progrese a una conducta suicida. Exacto. Bien. Después, bueno, el intento de autoeliminación, ¿no? Es el comportamiento ya autodestructivo con intención de muerte, pero sin el resultado de la muerte.
Y el suicidio se define como tal fin de la vida resultante directo o indirectamente de un acto positivo, acción o negativa omisión de la víctima que sabe que de esa manera se va a matar, ¿no? Es la intención de muerte con el resultado, en este caso, de la muerte, ¿no? Bien, bien. No sé si quieren agregar algo más, si no, después, justo el taller se da hoy, que es el día de prevención del suicidio. No sé si quedó intencional el taller por ese día o no, pero hoy Sí. capaz que van a ver en los medios mucho el tema del suicidio. Bien, y después por ahí hablaban, no me acuerdo quién fue, de las lesiones autoinfligidas, ¿no? Que bueno, no lo pusimos y no está dentro de este como espectro que hablamos de conductas suicidas, pero es importante igual tenerlas en cuenta. Y son alteraciones también conductuales que suelen ocurrir en un contexto de impulsividad, de angustia, de ira, eh, que, que generan, que bueno, no buscan el resultado de muerte, ¿no? Muchas veces lo que buscan es aliviar este monto de angustia, es aliviar la rabia, la ira. Y lo más frecuente es que se presenten heridas cortantes en antebrazos, en muslos, en abdomen, pero también pueden haber otro tipo de lesiones como quemaduras, heridas cortopunzantes. Y bueno, es muy importante la valoración por el especialista, o sea, por el psiquiatra, para determinar bien si tiene intencionalidad, la intencionalidad, ¿no? De las alteraciones conductuales, ¿no? Si es con intención suicida o no. ¿Está? Muchas veces van a ver que preguntamos, bueno, ¿lo haces pero es para aliviarte la angustia o es para quitarte la vida, ¿no? Este, nada, que esto seguramente en puerta de emergencia, capaz que ya lo han visto mucho, ¿no? Sobre todo en el internado, eso seguramente han visto muchos pacientes que llegan a puerta con autolesiones, ¿no? Y bueno, el psiquiatra, después ahí el especialista va a definir, bueno, la intencionalidad de esas conductas, pero esto es algo muy frecuente que vemos en puerta de emergencia también, y Sí. es algo que también hay que preguntarlo siempre. ¿Está? Bien. No sé si quieres agregar algo más, Nacho, o si seguimos. No, bueno, más o menos ya dijiste esto que es importante, no toda persona que se quiere, que se corta es porque se quiera morir, ¿no? Y esto también es importante, más allá de que la conducta es una conducta autodestructiva, eh, y digamos, y obviamente tiene su riesgo, porque hay gente que no se quiere morir, pero se hace cortes muy graves en realidad, que requieren que no solo intervenga el cirujano plástico, a veces tiene que intervenir el cirujano vascular, digamos, a veces hay que hacer incluso una radiografía. Siempre es importante valorar con qué instrumento, con qué se lo hicieron. Digo, a veces puede ser complicado y era solamente porque estaba, capaz que para algo para nosotros puede ser muy intrascendental, como que se angustió por algún motivo, se enojó por algún motivo y fue la forma de poder canalizar esa emoción. Van a ver que cada vez es más frecuente que la gente busca esta forma, porque esa, en mi opinión, acá estoy hablando más de mi pensar normalizado un poco en realidad, eh, de que es una forma de poder, bueno, canalizar emociones justamente, cambiando una cosa por la otra, digamos. Eh, pero bueno, por eso digo, es importante poder diferenciar una cosa de la otra, porque incluso una persona con una lesión, capaz que en realidad después que la valore el psiquiatra, puede que se termine yendo de alta a veces, si tiene un medio ligeramente continente, que, bueno, o continente mejor dicho, que pueda garantizar de que estar encima, a ver, para que no, por si sigue muy inestable afectivamente, por si vuelve a incurrir en la conducta. Hasta casos en los que seguro no se va. Si es una lesión en realidad con intención de querer quitarse la vida, por ejemplo, en el cuello, que también lo van a ver, o bueno, ahí que a veces, capaz que de repente no es tan grave la lesión, pero la motivación de la conducta sí lo es. Ahí va, bien. Bien, esto es un poco grandes rasgos nomás, pero para que sepan, que seguramente ya lo saben igual, que bueno, los intentos de autoeliminación y el suicidio consumado representan es un problema de salud pública, tanto a nivel internacional como nacional,
encontrándose entre las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Se estima que a nivel mundial más o menos 700.000, 800.000 personas se suicidan al año, ¿tá? Y es la cuarta causa de muerte en personas, sobre todo entre 15 a 29 años, y la segunda causa de muerte entre 10 y 35 años, ¿tá? Y también igual se observa un aumento en las tasas de suicidios en edades más tempranas y también una edad que no hay que olvidar son los adultos mayores, ¿tá? Que también tienen un riesgo aumentado. De esto, hoy justo que también esto que hablábamos es el Día de Prevención del Suicidio, van a ver mucho hoy de esto en las redes. La siguiente diapositiva ahí habla un poco de la epidemiología en Uruguay, que bueno, ya sabrán que Uruguay presenta una de las tasas más altas de suicidio del continente. Después de, ay, ¿cómo se llama? Nacho, ayúdame de las Guayanas, ¿es? No me sale ahora. Sí, Bueno, sí. bueno, se considera que el número de suicidios consumados y los intentos de autoeliminación alcanzarían entre 7.000 y 14.000 personas al año. Ahí creo que en la presentación quedó la tasa de suicidio del 2023, pero acá tengo la tasa de suicidio del 2024, es de 21,35 cada 100.000 habitantes, que si bien es un poquito más baja que la del 2023, no es una diferencia igual muy significativa, ¿no? O sea que es una tasa de suicidio muy alta, ¿tá? Que tiene Esto Uruguay. capaz Eh, que perdón que te interrumpa, pero sí, 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 ya lo sí. habrán escuchado que dicen que, digamos, en Uruguay tiene esta mala fama de ser un país con una tasa de suicidio tan alta, pero que una de las explicaciones posibles en realidad puede ser que, a diferencia de otros lugares, de repente se registre más. En realidad vaya una política más activa de poder llevar un registro de ello. Sí, perdón, seguí, Stephanie. No, no, Sí, 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 está bien. La tasa de suicidios es 4,5 veces mayor en hombres que en mujeres y al contrario, los intentos de autoeliminación es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? O sea que los que se logran consumar y se llegan a suicidar es mucho más los hombres. Hoy también en una charla que hubo en el Hospital de Clínicas dieron el dato de que en el 2024 de los suicidios un 75% eran hombres y un 25% fueron mujeres, ¿no? Y a la inversa, acuérdense que los intentos de eliminación son mucho más realizados por mujeres que por hombres. ¿Tá? Que ahí les pregunto, ¿alguna tiene idea de por qué esta diferencia? Digo, es verdad que es multifactorial, no se puede explicar por una sola causa, pero ustedes, una de las explicaciones que se les ocurre de por qué motivo mueren más hombres que mujeres, ¿por qué dirían que es? Y porque capaz que los hombres tenemos más fuerza y eso. Los hombres usan Yo creo métodos que que son por, mucho más letales, como el Ahí va. ahorcamiento y los disparos. Y no había también un tipo, se activaban diferentes zonas de la corteza en hombres y mujeres, y por eso era como que era más impulsivo el hombre a la hora de realizar, de cometer el suicidio. La principal explicación en realidad es lo de los y también, métodos, que estadísticamente, puedes decir, Fernanda, comenta así lo que ibas a decir. perdón, para mí también es porque el hombre habla menos que la mujer, capaz. El hombre como que se cierra más. Puede haber un componente de eso, yo lo que puedo decir es digamos, hacer referencia a lo que dice la estadística, y es que los métodos, como bien dijo uno de ustedes, son más letales en los hombres, en realidad, porque generalmente prefieren el arma de fuego, el ahorcamiento de repente, a otros métodos como por ejemplo los psicofármacos o los fármacos en general, que son mecanismos menos letales, que son los preferidos por las mujeres o los venenos. Entonces, más que nada, se explica por ese motivo. Pero obviamente esto es multifactorial y pueden haber otros componentes influyendo de otro modo. Bien. Em, Bueno, ¿alguien quería decir algo? Perdón, o yo corté. Un poco por qué la importancia, ¿no? De este tema para el médico general, ¿no? Bueno, primero en esto, ¿no? Lo importante que es, bueno, que alrededor de esto, ¿no? Una primera cosa, que alrededor del 10% de los pacientes que consultan en servicios de urgencia o emergencia presentan ideación suicida o conducta suicida. Y alrededor del 40% de las personas que fallecen por suicidio se presentó al servicio de urgencia o emergencia durante el año previo y casi el 40% de esas consultas se debió a autolesiones no fatales.
Por lo tanto, el contacto con el paciente en el servicio de urgencia puede significar una oportunidad privilegiada para realizar una intervención oportuna y adecuada, ¿no? La idea es, en esa intervención, en esa consulta, aunque venga por autolesiones, aunque venga por, bueno, un intento que sea leve o lo que sea, ustedes también detectar factores que tienen, que ahora les vamos a hablar, factores de riesgo, ¿no? Un paciente con una autolesión, bueno, pensar, bueno, fue una autolesión, fue para aliviar la angustia, pero ¿tiene este paciente factores de riesgo para el suicidio? Que ahora los vamos a discutir, ¿no? Es un paciente que igual también está en riesgo, ¿está? Y siempre, que ahora también creo que está más adelante, no me quiero adelantar, pero tener en cuenta, porque a veces hay muchos mitos, ¿no? Que bueno, como esto de que dicen, ah, bueno, este si se hubiese querido matar, sabía cómo matarse, ¿no? Está llamando la atención. En realidad, saber que el principal factor de riesgo para un suicidio es tener un intento de autoeliminación previo, ¿está? Y nada, que en realidad es riesgoso, ¿está? No son ni llamados de atención, no es de que se esté haciendo el vivo ni nada, ¿está? En realidad es un factor de riesgo muy importante, ¿no? El intento de autoeliminación. Sí, digo porque en puerta de emergencia muchas veces seguro han escuchado comentarios de esta índole y que en realidad no suman para nada, ¿no? No sé si vos querés decir algo más, Nacho. Capaz que un poquito más adelante digo algo. Dale. Y tal, si bien no se cuenta con un estándar de oro para evaluar el riesgo de suicidio, es fundamental la detección del riesgo por parte del médico general y la solicitud de evaluación por el especialista, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Por cada suicidio consumado se estima aproximadamente 25 intentos de autoeliminación, por lo cual el intento de autoeliminación previo es uno de los principales factores del riesgo para suicidio, ¿no? Esto que hablábamos hoy. Creo que alguien puso algo por el chat. A ver, yo no estoy mirando el A chat, ver, sepan disculpar, pero si no se activan déjame ver el el, chat, a ver si encuentro. Acá está. acá Eh, pregunta Florencia si hay una guía para el médico para manejar situaciones así. sí, la del Una MIGEL Salud guía, Pública. ahí va, sí, sí. Bien, cualquier cosa se animan y desactiven el micrófono y preguntan nomás porque a veces podemos no comernos el tema del chat. Sí, Bien. Entonces, bueno, esto que hablábamos un poco, ¿no? Que frente a un paciente, ¿no? Que vemos que puede tener como algún riesgo para el suicidio, también investigar estos factores que ahora vamos a mencionar de riesgo, ¿no? Que uno, creo que está en la siguiente ahí, Nacho, diapositiva. Como ya dijimos, el sexo, ¿no? Es uno de los factores de riesgo, es ser hombre, ¿no? Sabiendo que se suicidan mucho más, 2 a 3 veces más que las mujeres. Después, tener en cuenta la edad, ¿no? Las franjas de mayor frecuencia se observan en adultos jóvenes y en la tercera edad. Y aunque también cada vez se observan en edades más precoces, ¿no? En niños y adolescentes. Después, tener en cuenta la raza blanca es de mayor riesgo. Después también tener en cuenta el estado civil, las personas solteras tienen mayor riesgo, seguidas en orden de frecuencia por los viudos, los separados, los divorciados, casados sin hijos y casados con hijos. Después tener en cuenta también la ocupación, las personas desocupadas y con trabajos poco calificados son de mayor riesgo, y entre los profesionales se observa alto riesgo en las personas que trabajan en la salud, ¿no? yo Bien, capaz después que la les revisión. pregunto. Sí. Perdón, sí, también, No, disculpa. dale, dale, dale. Sí, no, dale, preguntaba Nacho, no se interrumpí. Antes de seguir, les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes cuál creen que puede ser un factor de riesgo individual? O sea, porque esto, digo, es verdad, el sexo es algo individual, la edad también, la raza también, el estado civil también, pero otra cosa que acá no está, por ejemplo, que seguramente aparezca ahora más adelante, eh, pero ¿qué les parece que además puede ser algo predisponente o que se encuentra asociado a tener suicidio, a cometer una conducta suicida en realidad? Un trastorno depresivo, por ejemplo. Ahí va por ese lado, va por ese lado. O sea, tener patologías psiquiátricas comórbidas, por ejemplo. Y las patologías médicas también. Si no fuera depresión, ¿qué otra patología podría ser? El abuso de sustancia. Muy bien, el abuso de sustancias, perfecto, muy frecuente. El trastorno bipolar. Trastorno bipolar, muy bien.
Fuera de lo psiquiátrico, un diagnóstico de una enfermedad terminal o una enfermedad, una patología crónica que pueda llegar a ser limitante también. Totalmente, claro. Entonces, tener Un presente todo esto. hipotiroidismo que no tiene tratamiento. Podría ser, en realidad, digo, no te puedo decir que, o sea, por eso te digo que puede ser. Nunca vi uno que llegara tan al extremo de presentar un caso así como de llegarle a de muerte, pero supongo que puede pasar. Tiene algunas características que capaz que es más para una clase más de depresión que para la clase de hoy discutir eso, pero podría ser, me parece que es algo más asociado, por ejemplo, a patologías crónicas. eh, que enfrentan a la persona, digamos, la enfrenta con este tema de lo finito de la vida y de cuidados o de limitación de su autonomía, ese tipo de cosas. Sí, ahora estaba comentando justamente Estefanía, está hablando de esto mismo que ahora sigue en esta diapositiva, que es el riesgo de suicidio es mayor en ateos, seguido de protestantes, siendo menor en católicos, judíos y protestantes, ¿no? Eh, que tiene sentido, ¿no? Porque, digamos, en varios aspectos. ¿Por qué dirían que puede pasar esto? También el Claro, miedo de lo que es como inmoral, del suicidio inmoral del también, catolicismo. Ajá, exactamente. Tiene exacto. varios aspectos, varias facetas. Por un lado es esto, es lo que estamos viendo acá, que acá dice después más abajo, el aislamiento social es un factor que es muy importante, justamente habla de las redes de apoyo. Se sabe que las personas que en realidad cometen intentos de eliminación muchas veces no tienen redes de apoyo. Falla lo que es la estructura familiar y fallan lo que son las estructuras más excéntricas, como pueden ser justamente amigos o instituciones, por ejemplo, que pueden ser el trabajo, digo, y bueno, cosas extracurriculares, o bueno, religiones, por ejemplo, que mal o bien, en realidad, a muchas personas les sirven de un apoyo. Y puede ser en lo real, digamos, en lo tangible, puede ser algo en lo espiritual, obviamente también, puede darle lineamientos de vida, que mucha gente los puede necesitar, y a su vez, como también pasa al otro lado. Hay algunas religiones que lo castigan de cierta forma al suicidio y de cierta forma a uno es como que lo obliga a comportarse de un modo eh, que le evite evitando incurrir en esas conductas. Bien. Seguir, En el chat pusieron varias cosas que están interesantes también, estaba leyendo ahora. Pusieron trastornos de personalidad, es verdad que también tienen más riesgos, podemos ver bien cuál, enfermedades terminales, esquizofrenia, pusieron, después duelos patológicos o mal adaptados, pérdidas laborales, migración. Sí, eso es un poco que acá lo englobamos en situación social, ¿no? Todas esas cosas. Después esto de la situación salud física, ¿no? Esto de, bueno, enfermedades terminales con disminución, con limitaciones físicas o que causan dolor, ¿no? Este, bien. Y ¿alguien? Sí, sí, sí. y acá dice otra pregunta, la clase sí va a quedar grabada. Nada, preguntaron eso. Está. Bien. También alguien dijo trastorno de personalidad que no creo que no habíamos dicho en voz alta y me parece que no puede faltar nunca los trastornos de personalidad o los rasgos de personalidad en las conductas suicidas son muy, muy frecuentes. Mm. eh, y bueno, que es motivo para otra clase, pero Sí, un sí, poco tenerlo las presente. viñetas, ahora vamos a discutir un poco de estas cosas. Y también pacientes con trastornos mentales graves, ¿no? Como la esquizofrenia, también tienen un riesgo aumentado de suicidio. No pensar que solo porque a veces, creo que capaz que ya tuvieran el taller de depresión, ¿no? Pero no pensar que las pacientes, las personas que se suicidan es porque están deprimidas solo, ¿no? Hay otras causas también, ¿tá? Que un poco fue también las Sí, que sí. pusieron. ¿Tá? Se En calcula que más o menos la adolescentes mitad de el las bullying personas puede deprimidas. ser, ¿Cómo? Perdón. perdón, en adolescentes el bullying puede ser también. También
Puede ser, sí, sí, también. sí, obvio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si bien la mayoría se asocian capaz que con cuadros afectivos, da a recordar que hay otras también patologías psiquiátricas que también tienen un riesgo elevado de suicidio. ¿Está? Bueno, bien. Si quieren, pasamos a la próxima. La idea capaz que, porque tenemos hasta 19:30 y tenemos que discutir las dos viñetas, que después la idea con las viñetas es aplicar un poco todo esto que fuimos discutiendo, poder llevarlas a cada viñeta. ¿Está? Bueno, entonces la valoración clínica del intento de autoeliminación, bueno, hay que hacer como una valoración médica completa, con una paraclínica completa, ¿no? Obviamente, los signos vitales, frecuencia respiratoria, bueno, todas las cosas que ustedes ya saben, toda la paraclínica general y exámenes complementarios que sean necesarios, dependiendo, ¿no?, de cómo fue el intento de autoeliminación, obviamente. En casos a veces de que consuman o alguna medicación o alguna sustancia o algo, siempre llamar al SIAT, se tienen que notificar al SIAT, y el SIAT por lo general es los que le van a decir cuántas horas de observación, qué paraclínica pedir, a qué cosas hay que ir controlando, ¿está? Y bueno, el paciente que realiza un intento de autoeliminación siempre debe ser valorado por el especialista en cuanto a la condición médica del paciente lo permita. Esto es importante también, ¿no? En qué momento es la derivación con el psiquiatra, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que el paciente consumió, no sé, 20 comprimidos de clonazepam y enseguida nos llaman, y cuando vamos a valorarlo el paciente está totalmente sedado. Nosotros, para poder mantener una entrevista con el paciente, tiene que poder ser capaz de sostener un diálogo y una entrevista, ¿está? Más en profundidad, porque justamente vamos a valorar todas estas cosas que estuvimos hablando y el paciente tiene que estar lúcido, ¿está? O sea, de nada sirve que nos llamen cuando el paciente en realidad está totalmente sedado, ¿está? A veces, nada, puede quedar el paciente ahí en observación, y cuando esté en condiciones de una entrevista, ahí se llama al psiquiatra, ¿tá? Porque a veces como que se pide ya inmediatamente, y muchas veces se pide sin antes haber llamado al SIAD, sin antes haber hecho toda la paraclínica, ¿no? Sí, y eso Bien, siempre lleva a rispideces con el especialista, van a ver. Hay que tratar sí, de eso en cuenta. sí. Bueno, bien, entonces, bueno, ¿cómo hacer en puerta de emergencia? Está bueno también que ustedes sepan esta mnemotécnica, capaz que ya lo saben, MMPPRRR, capaz ya la tienen, que es lo del método, de la motivación, la premeditación, la precaución, repercusión, reiteración y la rectificación. ¿Tá? El método, bueno, es indagar las creencias del paciente en cuanto a los efectos esperados con el método utilizado, ¿no? Bueno, la ingesta de psicofármacos, arma de fuego, de ahorcamiento, de precipitación, que en realidad en esto también, a veces, por ejemplo, los pacientes se toman, no sé, 5 comprimidos de clonazepam, y no minimizar igual esa conducta, ¿no? Porque el paciente en realidad no sabe medicina y no sabe, para ir con 5 comprimidos capaz de clonazepam sí se puede matar, ¿está? Entonces no minimizarlo, no decir, no, bueno, fue igual, fueron solo 3 comprimidos de clonazepam, con eso era obvio que no se iba a matar. Bueno, en realidad para él, en su creencia, sí se podía matar con esa cantidad, ¿está? Después, en cuanto a la motivación, se deben indagar los motivos que ha llevado a la persona a cometer el acto suicida, que haya estresores afectivos, económicos, laborales. La premeditación, se debe evaluar si el acto ocurre en un contexto de planificación o de impulsividad, ¿no? Preguntar, bueno, ¿esto era algo que vos ya lo venías pensando en hacer este día, o fue algo del momento? O sea, ¿fue que tuviste una discusión y después de eso lo hiciste, o era algo que vos ya lo venías días previos pensando? Después, si tuvo precauciones, ¿no? Se debe indagar si la persona tomó recaudos para que el acto suicida fuera efectivo, ¿no? Por ejemplo, no ser encontrado, ¿no? Por ejemplo, no sé, que haya esperado a quedar solo en la casa, ¿no? Que se vaya toda la familia de la casa y quedar solo para hacerlo. No sé, trancarse en el cuarto. Eh, Bien, después, bueno, muchas veces, a veces también preguntar si dejan cartas de despedida. Después, la repercusión, en este punto se debe valorar las secuelas médicas, ¿no? Y bueno, si hay necesidad de rescate gástrico, si requiere ingreso a CTI, ¿no? Que eso habla también de la gravedad, ¿no? Un paciente que hace un intento y termina en CTI es un intento de terminación muy grave, ¿no? Y después, si fue reiterado,
o sea, si en esos últimas semanas el paciente, o sea, hizo otro intento de autoeliminación, o sea que para nosotros eso es importante, pues significa como que viene escalando, ¿no? En la conducta. En esto de la reiteración es importante que sea en los días previos, no es que tenga un intento de autoeliminación hace 20 años, eso en realidad no, está bien, sirve Claro. como antecedente psiquiátrico, pero no va en este punto, ¿está? Y después la rectificación, valorar acá si rectifica o no, ¿no? De qué piensa el paciente de lo que sucedió, se está arrepentido, lo haría de nuevo, ¿está? Que bueno, eso está, igual también después lo va a valorar esa validez de lo que diga el paciente, lo valora el psiquiatra igual, ¿no? Obviamente que está. Muchas veces pueden decir que están arrepentidos, pero igual por otras cosas nos damos cuenta de que igual está en riesgo, igual termina estando ingresado, ¿está? Bien, Acuérdense de esta mnemotecnia, de las dos P, las dos M, las dos P, las tres R. Les va a ayudar a sistematizar siempre cuando se enfrenten a un intento de eliminación, saber estas cosas. Es la forma de poder saber la gravedad que tiene, poder saber más o menos qué fue lo que pasó, poder entenderlo y poder escribirlo bien, de forma ordenada. exacto. Bien. Bueno, esto un poco de lo que hablábamos hoy, ¿no? Que la mayoría de las personas que realizan un intento o un suicidio tienen un trastorno psiquiátrico diagnosticable y el de mayor frecuencia son los trastornos del estado de ánimo, principalmente los episodios depresivos, ¿está? Principalmente esto, pero recuerden que no es la única causa, ¿está? Y también saber que no todos los suicidios, no todos los pacientes, las personas que se suicidan, tienen un trastorno psiquiátrico, ¿está? Porque eso también a veces cuesta entender eso, ¿no? La mayoría lo tiene, pero hay muchas personas que se suicidan y en realidad no tienen ninguna patología previa psiquiátrica, ¿no? Y bueno, los estresores psicosociales y ciertas alteraciones neurobiológicas, como por ejemplo la desregulación de los sistemas de respuesta al estrés, contribuyen al comportamiento suicida. ¿Está? Bueno, un poco de esto, el abordaje también en emergencia, saber que, bueno, el intento es una urgencia psiquiátrica, ¿está? Y el paciente que realiza un intento de autoeliminación es un paciente inestable desde el punto de vista conductual, ¿está? Esto es una gran discusión que también siempre tenemos en puerta de emergencia, porque muchas veces termina un paciente que hace un intento de autoeliminación, está esperando en la sala de espera, esto que decía Nacho, ¿no? Estos pacientes tienen que estar en la emergencia, en un lugar visible, que se pueda, que enfermería lo pueda estar controlando, que lo pueda estar observando, que no tenga objetos de riesgo, ¿tá? Y muchas veces, ay, no, pero bueno, está ocupando la reanima. Bueno, en realidad es un paciente inestable como un paciente que está haciendo un infarto. El paciente capaz que está inestable de la parte cardiovascular, este también está inestable de la parte conductual y también hay un riesgo de vida importante, ¿tá? Eh, bueno, bien. Está esto un poco lo que dice ahí, ¿no? Estar en un lugar visible, accesible, no pueden estar en un consultorio que no se ve, ¿no? O lo ponen, por ejemplo, muchas veces quedan esperando en la quirúrgica, ¿no? Con todo el material Claro. que tienen ahí de riesgo, ¿no? Eso tampoco está bien, ¿está? Bien. No sé si Nacho querés agregar algo más de esto, pero No, recuerden no, esto de de que esto. es un paciente inestable desde lo conductual, ¿está? Así como a veces hablamos, bueno, esto es un paciente inestable desde lo cardiovascular, bueno, esto también tiene una inestabilidad, capaz que del otro lado y capaz que no se ve como en otros casos, ¿no? Como en lo cardiovascular, que ustedes tienen otro manejo. Pero este paciente también hay riesgo y no es que esté ocupando ninguna cama ni nada, tiene el mismo derecho que los demás pacientes y tiene riesgo y tiene que ser controlado y supervisado como enfermería, por el médico, como cualquier otro paciente. ¿Crees que ¿Ah? siga yo, Estefa? Dale. Si te dejo descansar un poco. Bueno, en cuanto al tratamiento, aparte tenemos que llegar a las viñetas. La conducta suicida debe ser abordada desde un enfoque integral, ¿no? Bueno, esto está en la tapa del libro. Pero vean, es más o menos lo que ya estuvimos hablando, ¿no? Garantizar la estabilidad desde el punto de vista médico del paciente, por eso que el paciente tenga, digamos, esté estable desde todo punto de vista, o sea que se lo pueda valorar también la valoración inicial del IAE, que es muy importante, del intento de eliminación, y después solicitar la valoración por el psiquiatra. Esta valoración inicial es lo que ya comentaban, si hace falta derivar con un especialista, valorar cuál bien fue el método utilizado, si fue un tóxico, hablar con el toxicólogo, un fármaco, una planta, un veneno, digo. Me encantaría preguntarles ejemplos de cosas que hayan visto hasta ahora y cómo han actuado, pero no tenemos mucho tiempo. Eh,
pero siempre hay un especialista que muchas veces es necesario llamar. Con gran frecuencia el toxicólogo, otras veces puede ser el traumatólogo, otras veces puede ser el cirujano plástico y algunas veces el cirujano vascular. También muchas veces requiere estudios de imagen de diferente tipo y bueno, cada método tiene su particularidad. El psiquiatra realiza una valoración del intento de terminación y el contexto en el que fue realizado, a partir de lo cual define la conducta e iniciará el tratamiento que considera adecuado en cada caso. Dado que los trastornos psiquiátricos son un importante factor de riesgo para llevar adelante conductas suicidas, el tratamiento farmacológico y psicológico de trastornos psiquiátricos de base es de crucial importancia para prevenir el suicidio. Está. Factores de protección para el suicidio, bueno, acá dice una fortaleza yoica, alta autoestima. Estos son más factores más individuales de la forma de ser de cada uno. También hablan un poco de lo que es la personalidad de cada uno. Cada uno de nosotros tiene una personalidad. Hay personas con algunos rasgos que tienen cierta más tendencia, se podría decir, a poder hacer una determinación. No es que sea algo absoluto, pero es así, se lo ve con más frecuencia. Y vean otros que se pueden manifestar, por ejemplo, a través de la capacidad para enfrentarse al estrés y resolver problemas. Em, Justamente muchos intentos de autodeterminación se dan en contexto de estos, situaciones estresantes, que a la persona le faltan las capacidades psíquicas o tienen herramientas psíquicas que no le permiten poder enfrentar adecuadamente a la situación de estrés y termina derivando en un intento de determinación en una situación que lo frustra mucho. Redes de apoyo, lo que decíamos hoy, familia, amigos, comunidad, el acceso a servicios de salud y a tratamientos adecuados. Eso es fundamental. La ficha de registro de intento de terminación, esto es importante tenerlo siempre presente, que digamos en Uruguay hay que denunciar el intento de terminación, se denuncia es una denuncia que va al Ministerio de Salud Pública, depende mucho de cada institución, instituciones que dicen que es un formulario de papel, en otro formulario, ya creo que papel casi no hay, es un formulario en línea. eh, Hay algunas mutualistas, por ejemplo, que lo tienen incorporado a historia clínica, pero esto es lo que nos permite mantener el registro. Y la denuncia es obligatoria. Bueno, y ahora voy a compartir lo que son las viñetas. Ahí va, así nos metemos en una discusión de eso. Déjenme abrirlas. Antes de que empecemos con las viñetas, ¿alguna duda, alguna anécdota o algo que quieran comentar, algo que les haya pasado en su pasaje por el hospital en relación a esto? A mí me quedó una duda de que tú habías comentado que las ideas de muerte ingresaban, pero si vos tenés un paciente que habían dicho que no existía la intención actual de muerte y que era más sobre la desesperanza, pero si vos tenés un paciente que tiene buena red de apoyo, no tenés psiquiatría de guardia en el hospital donde estás, hay posibilidad de, em, valorás, si no lo ingresás, de iniciarle un tratamiento antes y, y derivarlo al primer nivel o al Sí, psiquiatra o a la pero Politécnica de totalmente. Es Psiquiatría. que las ideas de muerte en realidad eso capaz que no quedó claro, no lo expliqué bien. No todas las ideas de muerte ingresan. Es más frecuente que ingresen en realidad las personas que tienen ideas de autoeliminación, que es un paso más. Eh, las, las ideas de muerte en realidad, justamente hay que evaluar la situación, pero muchas veces puede que se vayan con medio continente a su casa con una derivación al primer nivel de atención, totalmente, sin duda. El sistema Y no ahí, estaría colapsado si ingresaran todas las ideas de muerte aparte. sí, sí. No, y no daría abasto, los psiquiatras tampoco daríamos abasto si hay que hacer derivación por cada consulta por ideas de muerte. Ahí pusieron también si las ideas de Genial. autoeliminación son una urgencia psiquiátrica, y en realidad no, lo que es una urgencia psiquiátrica, dijimos, son los intentos de autoeliminación. ¿Está? Capaz que no quedó claro eso. A ver, ahí pusieron Sí. otra cosa. En la situación, dice, de los privados de libertad, las lesiones autoinfligidas para obtener ganancias secundarias, salir del penal y visitar el hospital, ¿se valora como conducta suicida y derivación al psiquiatra? Bueno, primero ahí también, sí, igual siempre lo va a haber psiquiatra, ¿está? Eh, Hay que ver si esas lesiones autoinfligidas en realidad fue en un contexto de aliviar angustia. Ay, perdón, me vino tos.
o fue con intención suicida y después ver esto del beneficio secundario, todo eso, pero todo eso lo ve el especialista, o eso ustedes, nada, tranqui. Eso lo hace el psiquiatra, va a definir ahí la conducta. Sí, porque aparte es todo un desafío en realidad a veces poder valorar qué tanto hay ¿cómo se llama? De manipulación, si uno quiere, o cuánto es el riesgo real. Digo, eso son pacientes Sí, por complicados. eso. Eh, Esto acá no me deja aumentar la resolución, el tamaño, pero creo que se lee. Sí, si no, capaz que lo tiene cada uno. ¿Alguien se anima a leer? Para ser un poco más dinámico. Yo los vi con ganas de hablar algunos. Los vi. Para no hacernos cansarnos tanto. Yo leo si Están. quieren. Muchas Dale, gracias. bárbaro, Ya la genial. Me doctora encanta que no haya puede hablar casi. voluntarios. Sí, yo Ficha ya. viñeta 1. Ficha patronímica, sexo masculino, 25 años, procedente de Montevideo. Soltero, Ah, vive con hermano de 30 años. Trabaja en atención al público en una tienda de indumentaria masculina desde hace 3 meses. Madre fallecida. Nunca tuvo vínculo con su padre. Bachillerato completo. Antecedentes personales médicos, niega. Antecedentes personales psiquiátricos, consulta con psiquiatra de emergencia a los 17 años por lesiones autoinfligidas superficiales, LAIS, no recuerda qué medicación le indicaron y no cumplió con el tratamiento. Antecedentes familiares psiquiátricos, madre, suicidio, se desconoce la presencia de un trastorno mental específico. Hermano, trastorno de pánico. Motivo de consulta, ingesta de psicofármacos. Enfermedad actual, en la mañana de ayer, ingesta de 10 comprimidos de clorazepam 2 miligramos que refiere a haber ingerido para dormir. Previo a esto discute con el hermano que se va de la casa enojado y realiza cortes superficiales en puño izquierdo con filo de sacapuntas. En la mañana despierta e ingiere 5 comprimidos más de clorazepam. Cuando regresa el hermano lo nota mareado y con tendencia al sueño, por lo que llama a la emergencia móvil y es trasladado a la puerta de emergencia del hospital. Refiere, desde siempre pienso en morirme. De la entrevista surge que muchas veces recurre a cortarse con el filo de un sacapuntas. Esto le ayuda a aliviar la angustia, siempre de forma superficial y en ambos puños. Manifiesta dificultades vinculares con su hermano. Muchas veces discuten y en el momento de ira rompe cosas y hasta ha llegado a agredir físicamente. Examen. Buen estado general, aseado, alineado, sin alteración de conciencia, sin elementos de síndrome depresivo previo, no presentando anedonia, astenia, apatía, abulia o clinofilia. Oscilaciones afectivas, mal manejo de ira y de angustia. Pensamiento sin alteraciones formales a nivel fonético, morfológico, sintáctico o semántico. En la cohesión y el pragmatismo no presenta alteraciones, sin alteraciones perceptivas. Contenido centrado en las frustraciones, pues refiere que le gustaría vivir solo y tener un mejor trabajo. No deja de compararse con su hermano. Sentimientos de soledad persistentes, ya que tiene dificultades en mantener amistades. Episodios reiterados de heteroagresividad hacia objetos y terceros. Bárbaro. Entonces, después Bien. pregunta. Dice, describa el intento de autoeliminación con los criterios los que ¿se acuerdan de la mnemotecnia que vimos? Las 2M, las 2P y las 3R. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de acuerdo al manual diagnóstico estadístico de trastornos mentales del CM5, que es el manual que usamos en todo el mundo para hacer diagnósticos, o en casi todo el mundo? ¿Qué características del paciente le otorgan gravedad al cuadro? Y plantea un tratamiento completo y detallado. Bueno, capaz que vamos primero un poco a analizar porque, ¿qué pasa? Capaz no les pedimos un análisis psiquiátrico en realidad, les pedimos el análisis capaz que se pediría al médico general. ¿Qué me podrían, vamos un ítem a la vez, ¿qué les parecería el motivo? ¿Cuál fue? ¿Alguien Ahí. le quedó claro el motivo por el cual hace el intento de autoeliminación? Creo que Con su hermano. pero Ahí como que va. el Ajá, desencadenante actual sería como la pelea con el hermano, pero viene de la mano también con la frustración por el trabajo, por no poder vivir solo, como el contexto también viene como de atrás, pero ahora el detonante sería la pelea con el hermano que le da como la impulsividad al hacerlo, ¿no? ajá. Es como, está bien. Ahora No capaz que fue vemos eso. planificado, diría yo, o sea, por ese lado.
Ahí va. Te- Está bien. Bueno, el método creo que quedó bastante claro. Eh, ¿Tomó alguna precaución, les parece? A mí me parece que no, Ujú. porque o sea, no buscó como que no ser encontrado ni, ni tomó como el recaudo, simplemente esperó que el hermano se fuera, pero ah, A mí me parece sí No, que no. fue como cabido, porque, o sea, esperó que el Sí, hermano, esperar a que la hermana se vaya es como que buscar como en el momento de que quede solo. no hay nadie que lo supervise. Pero previamente había hecho uno con el hermano en casa también, entonces creo que no sé si uno anula el otro, pero Bueno, pero Pero, pero habría que indagar qué esperaba él de como resultado de lo que hizo, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Entonces, parte del motivo va en eso que dicen, qué es lo que esperaba. Si esperaba dormirse, evadirse de la situación, o si pensaba realmente que con esto estaba buscando morirse. Aliviar esa frustración que siente, esa, También. como con los Igual ahí Ustedes, cortes. vieron que dice, ¿no? Dice, en la mañana de ayer, ingesta de 10 comprimidos de clonazepam, que refiere a haber ingerido para dormir, ¿no? Él le da esa explicación. ¿Ustedes qué le dirían? bueno, pero después se despierta y se toma 5 más, después de haber dormido. O sea, Ujú. bueno, le explicaría que con 10 comprimidos Y es es un poco demasiado mucho, ¿no? yo para le Exacto, dormir. preguntaría ¿no? si quedaba Está despierto. minimizando un poco la conducta, ¿no? Que con 10 él Exacto. sabe que es mucho para dormir, ¿no? Ahí está minimizando la conducta. ¿Está? Bien, igual estoy de acuerdo de que parece como algo más impulsivo, si bien es verdad que le da como cierto más riesgo, porque bueno, se va el hermano y él ahí se despierta y toma 5 comprimidos más, ¿no? Pero no hay una premeditación previa, de días previos, ni nada, es en el contexto de esta impulsividad que hace todo este intento, ¿está? Este, bien, después en cuanto a la rectificación, reiteración y repercusión, ¿qué dirían? No parece arrepentido de lo que hizo. O sea, no porque en realidad lo vuelve a hacer. Ujú. Y aparte que no da aviso antes de la segunda toma. Sí, es como que en realidad ahí también haría falta preguntarlo directamente, a ver qué piensa de esto que hizo, ¿no? Eh, Sí, Igual, porque no capaz saben la que, historia, ¿no? por eso, capaz que, aprovechando que igual todavía algunos minutos nos quedan, les pregunto, ¿ustedes qué dirían? ¿Él estaba deprimido o no? no. No, está enojado. Está muy frustrado, diría yo, pero ya si tiene como un trastorno de la personalidad, ¿no? Porque ya a los 17 años se cortaba para aliviar esa frustración. Es una persona que no maneja bien las frustraciones, sus temperamentos y capaz expresa toda esa falta de control de esa manera. En ese momento, bueno, la manera que consiguió fue tomarse las pastillas de manera impulsiva, más allá que un intento de hacerse algo. Pero igual habría que evaluarlo, porque la historia como tal no te dice, bueno, sí, se habló con él y te dijo que habría que interrogarlo un poco más. Creo que está bien. Bueno, justamente, ¿no? Que acá dicen elementos de síndrome depresivo, y bueno, más que parecería estar más perfilado, también habría que indagarlo más en detalle, pero de esto que ustedes manifiestan, ¿no? De que pueden haber rasgos de su personalidad que lo predispongan a tener este tipo de conductas porque tienen una baja tolerancia a frustración y le falten herramientas para poder manejar en realidad lo que son estas situaciones que son vividas como estresantes, digamos. Aparte dice que siempre tuvo ideas de muerte, ¿no? Ujú. Sí. Desde siempre pienso morirme.
La segunda pregunta es un poco complicada. Estamos hablando con la doctora Gali, que nos parece igual que es medio difícil poder establecer un diagnóstico de DSM-5 de la conducta en realidad que hizo. Eh, Porque en realidad, digo, uno podría llegar digamos, por una sola entrevista, plantear trastorno de la personalidad sería algo complicado, no nos parecería correcto hacerlo. Obviamente, trastorno depresivo no podríamos hacer. Eh, Quizás uno se podría llegar a preguntar por el tiempo de evolución si parece un trastorno adaptativo, pero con un intento de terminación hay muchos técnicos que me parece que no correspondería hacerlo tampoco. Eh, pero bueno, por lo pronto en realidad lo que nos parece adecuado es manejarlo digamos, como un planteo de lo que sucedió, que fue una conducta autodestructiva o un intento de autoeliminación, eh, con el método que utilizó y bueno, con las repercusiones que puede haber tenido. No sé si vos, Estefanía, querías comentar otra cosa al respecto. No, un poco, hoy hablábamos un poco esto con Nacho también de que en realidad me impresiona, ¿no? Tener como algunos rasgos de personalidades adaptativos, ¿no? Esto del grupo B, ¿no? Bueno, los antecedentes de lesiones autoinfligidas, las ideas de muerte crónico, ¿no? Pero en una primera entrevista y solo con estos datos no podemos hacer un planteo de un trastorno de personalidad, ¿no? O sea, son cosas como para ir evaluando y uno se pregunta, bueno, esto está configurado en un trastorno de la personalidad, ¿qué es lo que pasa, no? Pero no, con solo esto no podemos hacer diagnóstico de trastorno de personalidad, ¿tá? Sí es verdad que uno le empieza a llamar la atención a algunas cosas, ¿no? Pero hay que tener cuidado también a veces con los diagnósticos que uno hace y más en puerta de emergencia, ¿tá? Este, pero sí, no sé, ahí la verdad que con esta pregunta tenemos que preguntarles bien, porque aparte es por el DSM-5, no sé qué es lo que plantean, la verdad, los, los que hicieron la historia. Este, pero nada, es un síndrome conductual, ¿no? Con un intento de autoeliminación, en un contexto de esto que hablamos, de impulsividad, de baja tolerancia a la frustración, ¿no? Que un poco de la mano, ¿no? Esto, pensar ahora la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué características del paciente le otorgan gravedad al cuadro? ¿Qué dirían ustedes en cuanto a eso? Antecedentes Que ya familiares. no es el primero, que ya repitió. Ahí va. Sí, ahí va. Que no Los aviso, antecedentes familiares, sí. Los que antecedentes familiares, es impulsivo, que tal, ahí que por va, él dice también que es hombre, así que bueno, no, sería como más grave en ese caso. ahí va. Capaz que tuvo un abordaje previo en salud mental y que no cumplió o que no adhirió tratamiento. Entonces, como para en vistas a seguirlo viendo, es como medio complejo, capaz. Ahí va la Decía digo algo con de los antecedente familiar, ¿no? sí, el antecedente familiar de la madre, ¿no? Sí, bien. O sea, bueno, primero el que es hombre, ¿no? Después la edad, después el antecedente familiar de la madre que es fallecida por suicidio, que no es el primer intento, y después lo de las lesiones también autoinfligidas, ¿no? Que nos habla también de la impulsividad del paciente y como el riesgo que tiene conductual, ¿no? De rápido pasaje al acto y lo que lo hace también impredecible en su conducta, ¿tá? Que eso también le da un riesgo, ¿tá? Una pregunta, Bien, ¿que la sí. hermana tenga trastorno de pánico, no tiene algo que ver o como antecedente familiar o no, no se cataloga mucho? Para riesgo, en realidad le da como más riesgo para él presentar algún trastorno psiquiátrico, no es que le dé más riesgo suicida, eso no. Bien. Bien, y después que plantee un tratamiento completo y detallado, ¿qué dirían de este punto? El paciente va a quedar ingresado. Está acompañado de permanencia, retirar objeto cortopunzante, interconsulta con psiquiatría y dieta salud. Tratamiento médico primero Ahí va. y evaluación.
para clínica y todo. ¿Marían algún especialista para consultar algo? Sí, psiquiatría. Ahí Ahí va, va, el el CIAT. SIAD, primero el SIAD. Si bien digo, es verdad que no tomó tanto que no lo sepamos, o sea, aparte uno sabe que no es un fármaco que generalmente, digamos, digo, eso es muy variable, depende mucho de una persona a la otra. Pero igual, en estos casos hay que contactar al toxicólogo, porque aparte él les va a establecer un protocolo de tiempo de observación y a veces de paraclínica que hay que solicitar. O, por ejemplo, se amerita hacer un lavado de estómago, un lavado gástrico, perdón, o lo que fuese. Estoy viendo Ahí va. los comentarios en chat, estoy de acuerdo. Y después, Pasamos a la qué les siguiente. parece que... Ah, no, perdón, pero capaz que me voy más a la parte más de psiquiatría, pero ¿qué les parece que haríamos nosotros con un paciente así, en el que pensamos que, bueno, esto puede estar más sentado en aspectos de su personalidad? ¿Dónde se juega más el tratamiento en estos casos? En la psicoterapia. En la psicoterapia. Exacto, excelente. Bien, la Bien, psicoterapia, ¿no? O sea, sí. no hay psicofármacos que cambien la estructura de la personalidad, ¿tá? Lo que hace la medicación es el control más que nada de los síntomas, ¿tá? Pero no modifican la estructura de la personalidad. Eso es muy importante. Eso es con la psicoterapia, ¿tá? Bien. Bueno, vamos rápido a la otra porque tenemos 15 minutos. La otra está Bien. interesante también. ¿Alguien que se ofrezca a leer también? ¿Algún Bueno, Otra voluntario? persona. Ficha patronímica, paciente de 70 años, procedente de Paysandú, vive en Montevideo hace 15 años. Realiza trabajos informales como albañil, ciclo básico completo, divorciado, hace 20 años sin hijos. Antecedentes personales médicos, tabaquista con un IPA de 40, neoplasia de vejiga que requirió tratamiento con poliquimioterapia y radioterapia, actualmente en remisión con controles anuales. Antecedentes personales psiquiátricos. Sin consultas previas con psiquiatría, niega consumo problemático de sustancias, niega historia de episodios de humor. Refiere que hace 10 años, en contexto de diagnóstico de neoplasia, consigue un arma de fuego con intención de quitarse la vida, la cual es encontrada por un amigo quien se la retira. No motiva consulta. Antecedentes familiares psiquiátricos. El padre tiene un trastorno por consumo de alcohol y suicidio por ahorcamiento a los 40 años. El motivo de consulta, intento de autoeliminación por ahorcamiento. La enfermedad los antecedentes de la enfermedad actual, cursando síndrome depresivo de 3 meses de evolución, refiere desgano, clinofilia, anedonia, abandono de actividades habituales, ideas de muerte, agregando en la última semana ideas de autoeliminación y plan suicida, insomnio de mantenimiento, anorexia con adelgazamiento de 5 kilogramos. Enfermedad actual, paciente que, encontrándose en su domicilio solo, realiza un intento de autoeliminación al suspenderse de una cuerda que había comprado 72 horas previas con dicha intención. Del motivo, refiere desesperanza respecto al futuro, no encontrar sentido a su vida, vinculado a la percepción de no poder desempeñarse como albañil como lo hacía cuando era más joven. No quiero ser un peso para nadie. Tranca la puerta de su casa y le escribe un mensaje telefónico a un amigo y vecino refiriéndole el número de cuenta bancaria y PIN de tarjeta de débito. Es encontrado por este, quien ingresa por la ventana, suspendido y morado en el baño. Lo desciende y llama a la unidad de emergencia móvil. De la valoración inicial, tenemos un paciente sin paraclínica o con estigmas de ahorcamiento en el cuello, hemodinámicamente inestable, saturación 98% BEA, sin focalidad neurológica, no rectifica el intento de autoeliminación. Bien, Bueno, bárbaro. Gracias vamos a por la hacer lectura. ejercicio. Vamos a Bien, empezar igual capaz arranca que con otra pregunta, ¿no? ¿Qué es las Antes. invirtió en orden. ¿Qué es PC en la valoración inicial? La Vos es que no paraclínica. me doy cuenta yo.
Sin PC con para mí. estigmas de Pérdida de ahorcamiento, no sé qué. conocimiento Sí, debe yo ser. pensé que decía, pérdida de Ah, Ah, conocimiento. pérdida de en ese caso, conocimiento. sí, perdón, cualquier Ah, cosa dije. no, yo igual no me daba cuenta que era sin PC. ¿Qué es sin PC? Bien. Bueno, dice la pregunta uno, ¿cómo describiría la conducta referida en los antecedentes personales psiquiátricos? Esto, a ver si se acuerdan de que consiguió un arma. A ver, ¿dónde es que dice acá? Hace 10 años, en contexto de diagnóstico de neoplasia, consigue arma de fuego con intención de quitarse la vida, la cual es encontrada por un amigo quien se la retira y no motiva consulta. ¿Qué dirían de eso? ¿Cómo lo describirían? Como una planificación. Sería un gesto Y suicida. ahí va, un gesto suicida. Bien. Ahí va, ¿por qué sería un gesto suicida? No sé quién fue que habló. El gesto suicida sería lo que... ta. No, sí, lo que dijimos al principio, es como parte del pensamiento de la ideación de la muerte, parte de la planificación. No, a ver, no te entendí, perdón, que yo te escuché medio entrecortado. Es parte como de la ideación de la ideación del suicidio y de la planificación. No, no, que sigan No, ellos. dale, Nacho, dale. Es como lo que está entre la idea y el intento, más o menos un eslabón por ahí. O sea, tuvo la idea, pero por algo no lo realizó, por algo no lo hizo, pero no se llegó a concretar el acto, puede ser. Ahí va. Bien, sería como eso que está entre las ideas de autoeliminación y el intento de autoeliminación, ¿no? O sea, es como un escalón más que las ideas de autoeliminación, pero no llega a ser concretado, ¿no? En este caso, bueno, porque el amigo le sacó el arma, ¿no? En otros casos puede ser, no sé, ir a colgarse y en realidad después se rompió la cuerda, se rompió donde se iba a colgar, pasó algo en el medio y no llegó a hacer el intento, ¿está? Pero es algo de riesgo también, ¿no? En ese caso particular que vos acabas de comentar, Estefanía, si Sí, él se cuelga, si él se cuelga y se rompe la si se cuerda, cuelga, sí. ahí hay un Si se acto, o cuelga, sea, sí. y se rompió la cuerda, ponele. Ahí hay un acto. Sí, sí, Eso, Ahora, ahí sí. Sí, sí, eso es ahí un sí. intento. Pero ok, ponele que a veces pasa que arman todo y justo entra un familiar y lo encuentra, ¿no? Ahí llega el gesto. No llegó a concretarlo porque entró alguien también y lo encontró. ok. Por eso. ¿Está? Bien. Pero sería un gesto suicida eso, ¿no? Bien. Sí, capaz que acá está al revés. Dice, ¿cuál es el diagnóstico? Empieza con el diagnóstico. Capaz que es mejor Sí, describir el intento. ¿Qué les parece? capaz Hacer que ahí como va, me dijimos parece en la mejor. anterior. De vuelta, el motivo. ¿Cuál dirían que puede ser el motivo en este caso? Intento de autoeliminación. En realidad, ese sería el motivo de consulta, si no quiere. No, es la ¿Qué fue? desesperanza, el que no quiere ser una carga, que ya no puede trabajar como lo hacía antes. Ajá, Ahí ajá. va. La motivación va más por ese lado, que es lo que le lleva al paciente a hacer el intento de terminación. Claro, se iría por ahí. Y uno podría decir, por ahí él puso depresión, desesperanza. Claro, eso puede ser en contexto, digo, porque no todas las personas que están deprimidas se suicidan o intentan suicidarse. Es porque en contexto de una depresión tiene estas ideas de desesperanza que por los motivos son tan intensas que lo llevan a pensar esto como que la solución es la muerte. Y en cuanto al método, ¿qué me pueden decir? Es el mismo que usó el padre, ¿no? Sí, pero qué pueden, y eso puede tener algún valor psicopatológico, es tener eso presente. ¿Qué pueden decir en cuanto a la letalidad del método, a lo que hizo? Y buscaba algo la efectividad del método, ¿no? Es Ajá, letal. sí. Em, ¿Les quedó claro entonces si el paciente, porque espera un minuto, si el paciente que estuvo suspendido, cómo fue?
¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, o sea, fue por ahorcamiento con suspensión que llegó como a la cianosis, o sea, como Ahí re va, grave. perfecto. Entonces, les quedó claro que el paciente quedó suspendido y quedó entonces con una cuerda normalmente en el cuello. Bien, eso hay que tomar nota de eso, porque eso va a tener Y que le conductas después por parte nuestra, que ahora después lo vamos en la siguiente pregunta. Después decimos con el resto de la mnemotecnia. Hubo premeditación, Sí, el gesto de ir a ajá, comprar la cuerda, pensar el lugar. Le ujú, envió los datos de la cuenta al amigo, ¿no? ujú, El momento. sí, tomó precauciones. Y Dejó la después, puerta de la casa, se encerró en el baño. claro, todo esto en realidad, si bien siempre van a encontrar algún médico que les dice que, bueno, muchos intentos de eliminación son graves con planificación o premeditación, eh, aunque la tenga o no, en realidad en estos casos es como un caso en los que a uno le queda más clara esta convicción de querer morirse, porque en realidad, como fue en el caso anterior, que fue algo más impulsivo, algo que en realidad fue algo que uno puede entender que no le está pasando nada particularmente grave a la persona en ese momento, o por lo menos para los demás, era algo que no se vive como algo trascendental, la persona sí lo vive así y lo hizo en un momento para el otro. Y entonces te habla como de ese riesgo crónico que queda asociado a su personalidad frágil de cierta forma. En este caso no, en este caso es una persona que en teoría no debería tener tanta predisposición a tener intentos de eliminación, y todo esto les muestra la convicción y el deseo que tenía de hacerlo. El otro paciente, así como está acostumbrado en realidad a hacer intentos de eliminación de un momento para el otro, seguramente no se puede generalizar, pero es muy probable de que en realidad pueda rectificarlo rápidamente o bueno, o se pueda llegar a arrepentir de lo que pasó. Eso hay que verlo, ¿no? En estos casos, con tanta convicción, uno lo ve medio difícil que el paciente, después de que hizo esto, en el momento te diga, "Ah, no, no, yo no voy a hacer nada", y uno se quede tranquilo y lo mande para la casa. Difícil. Lo tenía todo muy calculado. O sea que lo venía pensando hace tiempo. Y saber que si dicen de que, por ejemplo, si este paciente dijera, no, yo me arrepiento, igual tiene un riesgo, es muy grave, ¿no? Lo que hizo, ¿no? O sea, porque muchas veces esto que hablamos también minimizan mucho la conducta y que habiendo una convicción tan importante, muchas veces incluso nos pueden decir eso para querer que le demos el alta. ¿Tá? O sea, que rectifique o no, nada, teníamos una docente que nos decía que ella no estaba muy de acuerdo con la rectificación, porque en realidad a veces pueden decir que rectifiquen y en realidad no tiene ningún valor, hay que ver todo el contexto, ¿tá? Porque este paciente, por ejemplo, por más que nos diga que rectifique, va a quedar ingresado. ¿Explicó? Sí. ¿Tá? Eh, y después, bueno, la reiteración, bueno, se podría hablar ahí del gesto suicida, pero en realidad intentos de Pero eliminación fue, no tuvo previos. no, y aparte igual Y, fue la, hace años ese intento. y ahí en las repercusiones, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué pondrían ahí? Que tiene una incapacidad física porque dice como que no puede ya realizar lo que antes amaba, que era su trabajo, En este Claro, ítem, pero en realidad, y decimos, que eso sería como algo como que lo que le genera también. Yo sé que está también multifactorial, pero es como que también eso sumado a otros problemas es lo que le llevó a tomar esa decisión. en realidad, este ítem generalmente, no sé si era eso, Estefanía, que vas a decir vos, hace más referencia a las repercusiones del intento, en realidad, sobre la persona. Que estuvo hipóxico, Ahí cianótico, va, con estigma de ahorcamiento en cuello, que más que nada eso. claro, a eso se hace referencia. Porque eso va en realidad, de repente, capaz que salteándome un poco la pregunta del diagnóstico, pero va más a la conducta. Capaz que alguien ya puede adelantar la conducta y después vemos el diagnóstico. Que asociado a las repercusiones, ¿qué conducta tomaría? Y bueno, tenés que tratar de asegurar la vía aérea. Necesita, bueno, le haría una imagen también para valorar si no hubo alguna fractura cervical, ecodoppler de vasos
de cuello también, Está porque, o bien. sea, eso genera, o sea, tenés que valorar hacer un balance lesional del acto, ¿no? Sí, exactamente, está bien. Y hay veces también que puede llegar a pedir una tomografía de cráneo en algunas oportunidades. Y que por ahí estamos hablando de valoración neurológica. Va a depender un poco de la, bueno, de la repercusión que ustedes puedan notar que el paciente tiene. Pero sí, el eco Doppler vaso de cuello, si bien en las últimas revisiones se ha visto como que no siempre es necesario, pero en realidad en Uruguay lo pedimos para quedarnos tranquilos, porque, digo, no sería la primera vez que un paciente tiene ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene, no me sale la palabra ahora, pero tiene una alteración a nivel de lo que puede ser una carótida o de otro vaso de cuello en realidad, o sea, consecuencia de ¿cómo se llama? De, de cuando apretó la cuerda en realidad. Sí, de la persona. Ujú. Bien. Y en cuanto al diagnóstico, ¿qué dirían? Tiene un síndrome depresivo mayor por todas las características que se describieron, anhedonia, Eh, bueno, entre las que clinofilia creo que tenía también, entre las que recuerdo. Y pudiese decirse que para hacer o sea, el diagnóstico del intento de autoeliminación como tal, porque lo hubo, ¿no? O sea, hubo un intento de sí. autoeliminación en esta oportunidad. Se puede también, o sea, se describe. Síndrome de depresión mayor con intento de autoeliminación, se puede decir como especificador. En realidad no es especificador en el DSM-5, pero está bien que lo explicites, porque en realidad, digamos, ese motivo por el cual consulta, por el cual llega a la puerta, no es por una depresión. Está bien. Ahí va. Y Sí. a ver si se puede hacer más de una evaluación en este caso. A ver, pero ¿qué diagnósticos? Ya creo que tuvieron el taller, ¿no? De trastornos depresivos, ¿o no? ¿Qué diagnóstico harían por el DSM-5 con los especificadores? Porque ahí hablaron de un síndrome, está bien, uno hace una agrupación sindromática, después de la agrupación sindromática, el siguiente paso es ver, ¿no? Bueno, está cursando un episodio depresivo mayor, ¿no? Parece que es en el contexto de un trastorno depresivo mayor, ¿no? Porque no tenemos antecedentes de nada bipolar, ¿no? ¿Qué más diría en cuanto a los especificadores? Quedan callados. Bueno, en realidad, en este caso, sería el trastorno depresivo mayor. Y bueno, pueden plantear el intento de autoeliminación, que es en el DSM, podría ser también un trastorno de la conducta suicida. Sí, que le da gravedad, ¿no? O sea, si bien para el DSM no especifica la gravedad por los intentos de autoeliminación, para nosotros un puerta de emergencia le da gravedad, ¿no? Por el riesgo conductual que tiene, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, Bien. y por último, ¿qué factores de riesgo encontrarían asociados a este paciente? Hay un factor de riesgo interesante cuando uno piensa en factores de riesgo, puede dividir en los intrínsecos o en los individuales en realidad a la persona y en a los extrínsecos, ¿no? Y hay un factor extrínseco interesante acá, que no sé si a alguien se le ocurre cuál puede ser, que no es propio del individuo, es algo que le pasó.
la neoplasia, pero él estaba en remisión, ¿no? No, eso en realidad es intrínseco, por eso le pasó a él. Pero en realidad yo me refiero al suicidio del padre. Ah, Tener un suicidio. familiar suicida es una de las causas, en realidad, extrínsecas más comunes o más frecuentes asociadas a intentos de autoeliminación. Eso es muy importante tenerlo presente. Ahí va, alguien lo puso, y por el mismo método que yo lo estoy poniendo en el chat. Ujú. ¿Qué otros factores se identifican? Hay varios, hay de los propios del individuo, además de la neoplasia que bien Hay dijiste. muchos, porque Por el ser ejemplo, hombre, la edad, edad, divorciado, vivía solo, tuvo una claro, neoplasia, eh, no puede trabajar, está, se siente mal por eso, porque no quiere ser una carga, eso no mismo, puede trabajar como debiera. Yo qué sé, hay varios, ¿no? eso mismo. Sí, sí, está perfecto, son esos. Y además, tener presente que tiene capacidad de acceso a métodos letales, también se ve, porque en realidad ya puede ser el paso de un arma, ahora puede ser, bueno, está una cuerda, puede ser cualquiera, pero, pero en realidad accede a métodos letales y punto. Eso es también un factor de riesgo. Una pregunta que me quedó del tema de los diagnósticos con el... ¿Podríamos decir que el episodio depresivo mayor, clasificarlo como especificador con características melancólicas o no? Capaz que no, no se podría. Mira, las características melancólicas en realidad por el DSM-5 hace referencia a algunos ítems en particular que acá no parecen estar tan presentes. Viste, acá te habla desesperanza, em, a ver qué más te decía, No sé si decía el tema de la anedonia, que igual... habla de anhedonia, ¿verdad? Que la anedonia es algo que está en la melancolía, pero en la melancolía hay otros ítems como lo que es La culpabilidad eh, excesiva era, ¿no? También. sí, también lo que es el pueblo matinal, que es estar peor Ahí de está. mañana. Digamos, hay repercusión a nivel, bueno, acá te dice que hay adelgazamiento. Sí, por eso, Eh, no sabía si. bueno, sí, yo creo que podría llegar a plantear en realidad algunos ítems como Sí, que plantearte si podría tener melancolía. Puede ser, sí. sí. No sé, ¿a vos qué te parece, Estefanía? Sí, a mí me parece que puede ser planteable, sí. Yo lo plantearía así. Bien, genial, muchas gracias. Según el DSM-5, ¿no? O sea, está. No Por es, eso, capaz que, no es la melancolía de los clásicos, ¿no? Está. Claro, sí, porque Pero, sí. pero sí, sí, lo que sí, sí, nos por el pasa siempre DSM-5 sí es que podría tenemos la plantearse. discusión de que el DSM-5 a veces simplifica mucho los diagnósticos y uno está acostumbrado a leer otros autores más viejos en realidad donde la melancolía era un cuadro mucho más florido que el que presenta este hombre. Entonces, por eso a veces no rompe los ojos, pero sí por el DSM creo que se podría Con diagnosticar, características sí, no estaría mal. melancólicas, sí. Características, sí. Nosotros estamos acostumbrados a la melancolía de que está delirando, que Claro, una piensa melancolía que está muerto por exacto. dentro y cosas por el estilo. Sí. Claro, Claro, un para poco el DSM está dramático, bien, sí, plantearlo. sí. Sí, Bien, Pero gracias. bueno, no sé si bien. quieren preguntar algo más o no sé, Estefanía, si a vos te parece que hay algo más pendiente. No, creo que no. Creo que está bueno porque son dos historias como bastante distintas, ¿no? Dos pacientes bastante distintos, en el que el riesgo de ambos se da por distintos aspectos, ¿no? En uno era por la impulsividad, en este es un cuadro, un episodio depresivo, ¿no? Grave, con cierta premeditación, con la desesperanza, estos síntomas, estas características melancólicas también que le hablamos, ¿no? Que el riesgo lo tiene más que nada por eso. ¿No? Y edades distintas también vimos. Creo que está bueno porque abarcamos varias Y no cosas. rectifica, ¿no? Este paciente. Ahí va, a este sí le vamos a hacer antidepresivos, ¿no? Claramente. Hablando de la parte farmacológica, ¿no? Al otro, en realidad, no, un antidepresivo no lo va a ayudar, en este sí. ¿Está? Un poco esto, ¿no? La conducta de tomar en puerta de emergencia, bueno, obviamente va a tener que sí ver los especialistas, lo mismo que el otro, ¿no? Un ambiente controlado y eso, y a este sí le vamos a iniciar antidepresivos. Y va a quedar ingresado, obviamente.
No sé si Una ustedes vez que esté tienen de alta alguna médica. pregunta. ¿Eh? Una vez que esté de Una vez alta que estés médica. de alta médica, sí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Recuerdan la mnemotecnia como para organizarse, eso está bueno, sistematiza un montón. ¿Qué dice en el ingreso? Ay, no leí lo que pusieron. A ver, dice, en el ingreso se comienza psicoterapia ya, supongo. Sí, Seguramente sí, sí, en este caso sí. En los si dos está seguramente. disponible. Sí, sí, hay disponibilidad. Sí, lo ideal sería que sí. 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 Y en el ingreso de estos pacientes, aparte de psicoterapia, o sea, farmacológicamente se pueden tratar con algo. En el caso, bueno, Claro. del síndrome depresivo, ok, los inhibidores, no sé, bueno, habría que descartar el trastorno bipolar para iniciar con algún inhibidor del estabilizador del estado de ánimo. No sé si me estoy confundiendo, si estoy entreverando ya las cosas a este nivel. No, No, con no, los está bien. RS Ok, decís hacer un ok. Pero ¿qué fármacos cuando lo ingreso? O sea, para más o menos tener una... Ok, ok, ingreso al paciente como medida ya, un paciente que tuvo intento de autoeliminación, que este segundo caso, sí, una persona que necesita psicoterapia, pero que farmacológicamente, ¿cómo lo abordo? Esa conducta generalmente la termina decidiendo el psiquiatra, pero no está mal igual que uno lo sepa. Generalmente en estos casos me parece muy bien tener la precaución de valorar si el paciente puede tener un trastorno bipolar, porque puede ser darle un antidepresivo, un elemento de viraje y de que descompensarlo más de lo que está pobre. Entonces, me parece bien tenerlo presente. Uno en estos casos, si él no tomó antidepresivos previamente, puede darse el lujo de empezar con un inhibidor de la captación de serotonina. Hay muchas veces que en depresiones graves como la melancolía, a veces prefiere empezar directamente por un antidepresivo dual, o sea, inhibidor de la recaptación de serotonina y de la norepinefrina, como la venlafaxina. Pero, pero bueno, digo, creo que lo más adecuado, si es la primera vez de él en realidad, que no es la primera vez que le pasa esto, pero sí la primera que ha tomado antidepresivo, eh, me parece que yo le arrancaría por un ICRS y lo valoraría. Y esto se, bueno, está controlando la internación. Hay pacientes que, por ejemplo, son de tanto riesgo en realidad que uno los ingresa, por ejemplo, si él hubiese perdido más kilos, ¿no? Y tú tienes un índice de masa corporal bajísimo, no quisiera comer, por ejemplo, y ya fuera una situación que vos dijeras, bueno, pierde 2 3 kilos más y tiene que quedarse internado en sala de medicina, vos capaz que para que le pasen medicación parenteral, entonces, digo, lo alimenten de ese modo, entonces vos decís, bueno, en este caso capaz que hasta puede beneficiarse de recibir micronarcosis para salir más rápido de esto, pero porque no tenés tiempo para esperar por el riesgo de vida a que el fármaco haga efecto, porque va a tener un tiempo de latencia, pero, pero no es lo más común. Dice, a veces nos pasa que no tenemos cama de psiquiatría en la móvil para ingresar, ya podemos empezar con el tratamiento de ISRS. No, lo mejor sería esperar igual. No, O sea, esto lo tiene que sí, ver psiquiatra y que sea el por eso. psiquiatra, ¿tá? Aparte Ustedes, recuerden que no hay apuro tampoco para el inicio del antidepresivo, va a tener latencia también. Lo que sí, si el porque paciente está sí, angustiado, le cuesta dormir, una benzodiazepina, digo, si no hay contraindicación para el uso, sí, eso un médico general lo sí, puede indicar y mándenlo, no, obviamente, ¿está? Pero para el eso inicio mismo. de un antidepresivo, en este caso, con esta historia, no, es el psiquiatra lo tiene que definir, ¿no? En el Aparte, caso de como dice de esta Estefanía, historia. una hora más, una hora menos que se muere empezar, un día más, un día menos que se muere empezar el antidepresión, no pasa nada, va a tener un tiempo de latencia como de un mes para poder generar algún efecto, 20 días. O sea, no, eso no es un apuro, pero capaz que sí sintomáticamente, si por ejemplo no tuvo una intoxicación por psicofármaco, bueno, o por la sustancia que sea, el toxicólogo dice que puede tomar medicación y le quieren dar una benzodiazepina porque no puede dormir o por algún otro motivo, porque esté muy ansioso o algo que lo esté incomodando, bueno, ahí sí está justificada una benzodiazepina. Claro, y ahí no tienen por qué esperar al psiquiatra para que le indique la benzodiazepina, ¿está? Eso sí, ¿está?
Pero en este segundo paciente, además de la psicoterapia, acá es importante sí el tratamiento con psicofármacos, ¿está? O sea, este paciente solo con psicoterapia no va a mejorar, ¿está? Un poco lo que hablamos en el anterior, que en realidad se jugaba todo más a la psicoterapia y decíamos que el tratamiento es más farmacológico, digamos, más para el manejo sintomático. En esta en realidad es el abordaje de las dos cosas, ¿no? La psicoterapia, pero también los psicofármacos. ¿Está? Digo para que quede un poco claro porque por las dudas. ¿Está? En este lo depresivo no va a mejorar solo con psicoterapia. ¿Está? Hay que darle antidepresivo. ¿Tá? Y recuerden siempre también de tratar el síntoma, ¿tá? De si está con insomnio, si está angustiado, que va a estar, hay que darle benzodiazepina porque también sabemos que tiene latencia el antidepresivo en hacer efecto. ¿Tá? Bueno, bien. No sé si hay algo más que quieran agregar. Si no, capaz que vamos redondeando por acá. Yo Bueno, tengo una gracias a duda. ustedes. Sí, dale, sí. Había leído, pero no, que había leído que, por ejemplo, en los inhibidores de la captación de serotonina, tenían como cierto efecto, por así decirlo, como que aumentaban la impulsividad en las primeras semanas, y en parte por eso se asociaban a las benzodiazepinas. Pero no sé, como que no me queda bien claro eso, si es que es así realmente. En temas como de impulsividad, de autolesión, como así, ¿no? Sí, No. está muy bien, o sea, de impulsivo. A ver, no es tanto de autolesión, lo que sí está descrito que en pacientes menores de 18 años hay un aumento asociado a los antidepresivos, a los inhibidores de la acción serotonina sobre todo, de tener aumento de idea suicida en los primeros días de inicio Mm, del antidepresivo, en ese rango etario. Eh, pero pero bueno, es una advertencia que se plantea bueno, uno igual por riesgo-beneficio, muchas veces termina indicándolo igual, ¿no? El fármaco, y porque ya, sabiendo que en un medio entiendo. controlado y contenido al principio, eso se puede evitar, Ya, muchas gracias. ¿no? Por favor. No, nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algo, si no vamos bajando por acá. Igual quedamos cualquier cosa de las órdenes también. ¿Está? Igual van a tener la clase grabada para repasar cualquier cosa. ¿Ah? Bueno, bien. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Estuvo bueno que se animaron a hablar bastante. Y Sí, leyeron las buenísimo. viñetas. Genial también. ¿Está? Bueno, y muchos éxitos. Que Una pasen prueba. bien. Chao. Chao. Gracias. Gracias.